Qué bonito es el Evangelio hoy, ¿no? Yo creo que es muy simple, pero también muy motivador para cada uno de nosotros. Seguramente Cristo fue a su pueblo con esa emoción. Regresó, Él andaba haciendo tanta actividad por distintos lugares y se propuso ir a su pueblo porque pues también tenía que compartir con Él lo que Él podía hacer. Pero dice el Evangelio que Cristo se quedó extrañado con sus propios paisanos. ¿Por qué? Porque lo empezaron a ver de una manera negativa. ¿Quién es este? ¿De dónde ha sacado su poder? ¿De dónde ha sacado tanta sabiduría? Y empezaban a ver sus padres. ¿No es este el hijo de José? ¿Y quién era José? Un simple carpintero. ¿Y quién eran sus parientes? Algunos de sus discípulos, algunas primas que tenía allí, a lo mejor algunos parientes de Cristo, pues no eran también de buen ver, porque decían, mira, sus hermanos no son fulano de tal, es decir, sus parientes, sus primos, y esto a ellos les causaba escándalo. Y yo creo que, los hermanos, es lo mismo que puede pasar en nuestras vidas. A lo mejor a ustedes les ha pasado. Cuando nos volvemos profesionistas y regresamos al pueblo a veces, y la gente empieza, mira ahora, es fulano de tal. ¿Quién le va a creer si sus papás mira cómo viven? Y mira, y empezamos a ver lo de atrás, pero no vemos las cosas positivas. Queridos hermanos, a mí me gusta una acción que Cristo hizo hoy. Dice que mejor se fue de ese pueblo. Ya no quiso estar escuchando esas incredulidades y sobre todo esas palabras negativas que en lugar de hacerlo crecer, lo iban a detener. Por eso hoy, queridos hermanos, la primera invitación que les hago esta tarde es que le hagamos como Cristo cuando escuchemos cosas negativas de tu persona o de las otras personas. Y a veces esas propias o esas cosas negativas que escuchamos muchas veces, las escuchamos de la gente más cercana a nosotros, nuestros parientes, nuestros paisanos, y nos hacen aplastarnos, decaernos. Cuando esto suceda, queridos hermanos, aléjate. Pon oídos sordos, porque no te van a ayudar a crecer. Cada uno de nosotros sabe cuando a veces también hace esos comentarios negativos contra las otras personas. A veces les decía, queridos hermanos, voy primero como siempre, dirán el padre, pues tanto trae con los matrimonios, los mismos esposos. A veces uno y el otro se expresa de una manera negativa de su esposo o de su esposa, poniendo muchas veces, queridos hermanos, nuestros defectos delante de los demás, porque muchas veces los cristianos somos bien buenos para poner los defectos del otro hasta por acá arriba. Y a veces son de nuestra propia familia. Y pienso, los esposos cuando se enojan, luego ponen los defectos delante de sus hijos, del papá o de la mamá. Tu padre de por sí así es. Cuando era joven, así era. ¿Y por qué no le dices que cuando era joven el papá tenía grandes cualidades y por eso te enamoraste de él?
¿Por qué le pones un defecto que a lo mejor tu hijo ni siquiera sabe qué hizo cuando era joven? Por eso, mamás, papás, muchas veces los hijos te reclaman y dice, ¿y tú me corriges si cuando eras joven eras así? ¿Y por qué sabe ese hijo? ¿Por qué sabe? Porque alguien de los dos le dijo que así era. A veces digo, ¿quién conoció a su papá de jovencito? Nadie. Pero ¿quién se encarga? Muchas veces la mamá o el papá. ¿Por qué? Porque está enojado en ese momento y quiere desahogar y quiere que también el hijo o la hija se enoje con su papá o con su mamá para que tome un partido, porque a veces así somos los hijos. Empezamos a tomar partido por el papá o por la mamá. No hagamos eso. Por eso, cuando escuchen esto como Cristo, váyanse mejor. No escuchen cosas negativas. Por eso, aquel filtro que ponía aquel gran filósofo Sócrates, ¿no? Cuando le fueron a decir sus amigos, o un amigo le fue a decir, oye Sócrates, te vengo a decir cosas de tu amigo. Y Sócrates le dice, a ver, te voy a poner estos filtros, si los pasa, me dices. Lo primero, lo que me vas a decir de mi amigo, ¿es verdadero? Y se queda aquel, dice, pues no. Entonces no me digas nada de mi amigo. Lo segundo, lo que me vas a decir de mi amigo, ¿es útil? Dice no. Entonces no me lo digas. Lo tercero, lo que me vas a decir de mi amigo, ¿es bueno? No. Pues entonces no me digas nada, porque yo quiero seguir teniendo a mi amigo en el mismo nivel que siempre lo he tenido. Y así en los esposos, si le vas a decir algo a tu hijo, dile cosas buenas de su papá, para que nunca se lo tumbes del pedestal donde tiene que estar. Y si le vas a decir cosas malas de tu esposa, de su mamá, no lo hagas, papá, porque le vas a tumbar aquella imagen tan bonita que tenemos de la mamá, la vas a tumbar. Y al rato no va a servir de nada, más que para hacernos daño. A Cristo en los distintos pueblos lo tenían el profeta, el gran profeta. Ha surgido entre nosotros un profeta. Vengan a ver, como decía aquella mujer samaritana, vengan a ver este profeta porque me ha dicho todo lo que yo he hecho. Vengan a verlo. En cambio sus paisanos, si su papá es carpintero y mira, le han de haber dicho, hijo, se hace los muebles bien chuecos a lo mejor. Cosas negativas. Sin embargo, Jesús dice, nos vemos, quédense con su incredulidad, porque yo tengo que ir a otro lugar donde sí me han aceptado. Por eso, queridos hermanos, y así también voy con los hijos. Papás, pues también hablen cosas bonitas de sus hijos, cosas buenas. Resalten las cualidades de sus hijos. Y si algún defecto tiene uno de sus hijos, corrígelo a solas. No lo hagas delante de los demás, ni lo publiques. Mejor siempre hay que decir las buenas cualidades de los demás. Y miren cuánto ayudamos al otro cuando le decimos una cualidad a la persona. Le levantamos la autoestima. En cambio, cuando le dices una cosa negativa, los aplastamos. Entre la familia, ¿por qué no nos decimos cosas positivas? Los hermanos siempre somos distintos. Un hermano tendrá un defecto, el otro, yo otro, pero habrá tantas cualidades que nos podamos decir cuando nos juntamos a lo mejor a comer, cuando ya somos mayores,
cuando ya tenemos nuestra profesión, cuando ya los hijos tienen su propia familia y llegan a convivir a la casa de los papás, en lugar de estarse mal viendo, resaltar las cualidades de la cuñada, del cuñado, aunque te caiga gordísimo. Resaltarlos. Ese es el ser cristiano. Eso es ser cristiano. Porque si no, queridos hermanos, digo, ¿a qué venimos a la misa? A mejorar. Quien viene a la misa a dormir, pues mejor que se vaya al Zócalo o al hotel a descansar mejor. Venimos a la misa a hacer buenos propósitos. A ver, hoy me reviso en mi interior, hoy es domingo, ¿cómo digo las cualidades? O digo todos los defectos de los demás. O digo las debilidades. Hoy el apóstol Pablo, en la segunda lectura es bien bonita, dice el apóstol Pablo, le dice al Señor, oye Señor, el diablo, el demonio, Satanás, me ha dado 3 bofetadas. Y esto lo digo, dice, no para sentirme el peor o el mejor, no, lo digo ¿por qué? Porque necesito de tu gracia. Pues queridos hermanos, el demonio siempre nos está tocando para alejarnos de Dios, para hacer mal al otro, pero está Cristo con su gracia y hoy te lo dice. Vayamos, queridos hermanos, a nuestra semana, a nuestro trabajo, a nuestra familia, vayamos con esas ganas de mejorar. A nuestro trabajo, los profesionistas, a ser mejores, mejor médico, mejor maestro. Hoy los maestros que ya casi están de vacaciones, pues vamos al próximo año buenos propósitos, porque tengo que dar clases mejores, me tengo que esforzar. Yo como sacerdote también tengo que esforzarme para ser mejor. Me cuesta, claro, ¿a quién no le cuesta ser mejor? A todos. Y el que diga que no le cuesta ser mejor, pues felicidades. Y le vamos a hacer ya su nicho para ser santo. Pero yo creo que todos los que hemos venido esta tarde aquí a la Eucaristía, venimos con esas ganas de decirle, Señor, dame tu gracia. Quiero ser mejor padre, quiero ser mejor madre, quiero ser mejor hijo, quiero ser mejor profesionista, quiero ser mejor esposo, quiero ser mejor esposa, quiero ser mejor sacerdote, porque a eso hemos venido, a pedirle su gracia al Señor para iniciar una nueva semana. Que así sea. Hermanos, esta mañana que el Señor nos permite otra vez reunirnos para darle gloria, para darle ese culto, para darle ese homenaje por el inmenso amor que tiene para cada uno de nosotros. Porque el Señor nos invita, sobre todo hoy dice, vayan otra vez. Envió a sus apóstoles, envió a sus discípulos y los envió de 2 en 2 para anunciar el Evangelio. Pero no los envió solos, su Espíritu los acompañaba. ¿Qué podemos sacar hoy, queridos hermanos? Miren, cuando el Señor nos pide una cosa, nos da su gracia. El Señor jamás nos abandona. Por eso le hemos dicho al Señor, Señor, muéstranos esa misericordia. El Señor a cada uno de nosotros nos ha enviado a un determinado lugar. Pienso esta mañana en los esposos. Cuando una persona, un hombre, una mujer deciden unir sus vidas delante de Dios, Dios los acompaña y los envía ahí a anunciar el reino de Dios. Y los acompaña con su gracia, porque solos no podemos. Un esposo, una esposa, si se sienta a platicar así, a ver cómo he perseverado en mi matrimonio, y dicen, pues tenemos estos problemas, dificultades, pero aún así hemos vencido o estamos venciendo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con usted. Y la gracia de Dios, hay esa gracia que se recibe en el sacramento del matrimonio. Esa gracia, decimos cuando se celebra el matrimonio, que esta gracia te acompañe, se multiplique
se haga más grande para que te dé más fuerzas y puedas salir mejor. En la vida de los sacerdotes igual. Dios nos envía, pero no nos envía solo. Aquí no me envió solito, porque su gracia también me está acompañando para que yo pueda estar entre medio de ustedes y Él pueda manifestarse, como hemos escuchado en la segunda lectura del apóstol Pablo. Esa gracia que Cristo se va manifestando, esa gracia que Cristo va regalando a quien se la pide y a quien se deja guiar por Él. Y a todos los cristianos, por nuestro bautismo, el Señor nos da su gracia. A ti, a mí, a todos los que son solteros, los que vivimos y ejercemos alguna profesión, allí el Señor también nos acompaña. Y el Señor, cuando envía, también pide cosas. Es decir, a los apóstoles, a los discípulos los envió, dice, de 2 en 2, y les dijo, pero no lleven cosas que les estorben, porque si no, no van a poder realizar su gran misión. Y vuelvo otra vez con los apóstoles, con los matrimonios. Un matrimonio, un hombre y una mujer, cuando deciden unir sus vidas, tienen que renunciar a algo. Y a lo primero que se renuncia es a los papás. Por eso el esposo, la esposa, tiene que salir de la casa. Aunque muchas veces los papás, ¿dónde vas? Quédate, esta es tu casa. Aquí arriba hay un cuartito, nadie te va a molestar, ahí vivan para que ahorren, para que compren un terrenito, dicen. Es mentira, porque nunca lo van a comprar, porque se van a gastar su dinero en otra cosa menos en ahorrar para un terreno. ¿Por qué? Porque dice, pues aquí yo cuando me muera te voy a dejar, y si no te mueres tú y se muere el hijo primero, pues ya no le dejaste la herencia. ¿Por qué? Y tiene que renunciar a amigos. Uno que se casa renuncia a sus amigos también, porque la prioridad es su esposo o su esposa. Tiene que renunciar a gustos. Tiene que renunciar a cosas que son lícitas, pero que no van con el estilo de vida que eligió. Por eso dice el Señor, no lleven, solamente lleven lo necesario, quiten porque eso les va a estorbar. Y así también en la vida sacerdotal. Cuando un sacerdote se lleva a sus papás a vivir con él, le van a estorbar. Porque sean malos, no, porque le van a estorbar. Yo nunca quise que mi mamá se viniera conmigo, ni mis hermanos, porque me van a estorbar. Y yo les voy a estorbar a ellos. Y no vamos a hacer la misión que el Señor nos ha confiado. Por eso el Señor, vayan, quítense. No lleven cosas que les van a estorbar para cumplir esa misión. Y así que los hermanos en nuestra vida cristiana también. Cuando un cristiano se compromete a vivir su vida cristiana, en su matrimonio, en su vida soltera, en su vida de viudez, en su vida de ancianidad, en su juventud, en su profesión, en el ambiente en el que esté, siempre le va a exigir esfuerzo y va a decir, mira, este estilo de vida no va con el Evangelio, así es que hazlo a un lado. Y el cristiano cuando está convencido lo hace. Pues hoy, queridos hermanos, esta mañana le pidamos al Señor que nos ayude a ser cristianos convencidos, a ser cristianos que nos hagamos acompañar de la gracia de Dios, a ser cristianos y a dar testimonio ahí donde el Señor nos invite a estar y saber que no estamos solos, que Él nos acompaña, que así sea. La alegría de volvernos a encontrar. Y sobre todo yo creo la alegría que Cristo siente al encontrarse con su iglesia, con su esposa. Esa esposa que muchas veces cansada,
por el trabajo, por las preocupaciones, por toda la actividad. Y hoy, como en el Evangelio, te invita a un lugar solitario, a descansar. No a dormir, Vayan a decir, bueno, nos invitó Jesús a la iglesia, vamos a dormir un ratito. No, a descansar. Porque, queridos hermanos, a veces hay tantas cosas que hacer que no tenemos tiempo ni para descansar. No es lo mismo dormir que descansar. Podemos dormir 10 horas, pero no descansamos. O sea, yo creo que a muchos de nosotros nos pasa que nos levantamos cansados, porque no dormimos a gusto, no descansamos. Y en el transcurso del día, pues tanta es la actividad que no descansan. Por eso cuando vienen a la misa, se echan sus sueñitos, aunque sea 2 minutos, mientras el Padre habla, aprovecho para descansar. Bueno, hoy hazle caso a Cristo, te ha invitado a descansar, nomás no ronques. Y hoy el Señor nos invita a reflexionar sobre una cosa bien bonita, queridos hermanos: el buen pastor. Hoy el salmo que acabamos de escuchar es fenomenal. El Salmo 23. Yo soy el buen pastor. Y ese buen pastor, queridos hermanos, sus ovejas, quienes lo siguen, tienen que imitarle. Tienen que imitarle, aunque sea algunas cualidades. Y yo pensaba, queridos hermanos, en nosotros. Cuando hablamos del buen pastor, no solamente se refiere el Evangelio a los sacerdotes, o ustedes escuchan en los templos protestantes el pastor. No, hoy quiero referirme a los pastores que son ustedes, papás y esposos. Dios les concedió a ustedes unas ovejas. Y el pastor dice, tiene que conocer a sus ovejas, tiene que llevarlas, como dice el Salmo, el buen pastor lleva a sus ovejas por senderos a veces oscuros, pero dice, su oveja no tiene miedo porque está segura con el pastor. El pastor, dice el Salmo 23, te conduce a las praderas de los verdes pastos para darte de comer. De la misma manera, queridos papás que hoy han venido a la Eucaristía, yo les invito a que se pusieran así, de decir, a ver, yo como esposo, ¿cómo soy? ¿Cómo he pastoreado a mis hijos? ¿Qué he puesto de creatividad? ¿Cómo me he esforzado? Porque a veces los papás nada más se conforman, no solo el esposo, sino también la esposa, en dar dinero, cosas materiales a la casa. Y nos saturamos de cosas materiales, pero descuidamos otras cosas muy bonitas. Bueno, yo como esposo, ¿cómo estoy pastoreando a mis hijos que Dios me ha concedido? Unos hijos niños, adolescentes, adultos. Porque a veces ya cuando el pastoreo ya no les corresponde a los papás, es cuando quieren pastorear. Cuando sus hijos ya se fueron, se casaron. Allá está la mamá porque la nuera le llamó, oiga suegra, nomás le llamo, su hijo llegó tarde. No la quiero preocupar, pero nomás, bueno, ese es chisme pues. No, ese es el buen pastoreo. Por eso, papás que vienen hoy a la misa y tienen sus niños, sus adolescentes, aprendan a cuidarlos, a protegerlos. No a sobreprotegerlos, no. Porque un niño sobreprotegido o un adolescente sobreprotegido lo sacas a la intemperie, va a fracasar. Porque no se sabe defender. No es que se vaya a pelear, no. A defenderse de la vida. Y los papás, cuando el buen pastor le enseña a sus hijos cómo cuidarse, cómo valorarse, cómo amar a Dios, cómo respetar a los demás, ese papá, esa mamá está
formando a un buen hijo, que va a saber caminar donde quiera que se encuentre, porque lleva buenos principios desde su hogar. A veces los papás que son buenos pastores dicen: yo mando a mis hijos a la escuela y allá lo que les enseñen. No, porque contigo pasa más tiempo que con el maestro y la maestra. ¿Y a quién le va a valer más? ¿A quién le va a doler más? ¿A la maestra o a los papás cuando el hijo no esté bien formado? Jesús hoy en el Evangelio dice que vio a los judíos, aquellos que los seguían, que estaban como ovejas sin pastor, desorientados, no sabían para dónde caminar. Yo les pongo un ejemplo, a lo mejor no es ofensivo tampoco. Yo tengo mi mascota, un perro ahí, un pitbull, que ese nunca sale. Un día se escapó y lo fuimos a traer a la Cobadis, ¿no? ¿Cómo llegó allá? ¿Quién sabe? ¿Por qué? Porque no sabe. No está formado para andar en la calle. En cambio, otra mascota que vive en la calle no le da miedo un carro, se pasa. Bueno, vuelvo a lo mismo con los papás. ¿Y dónde van a aprender eso? Con su testimonio de ustedes, papás. Cuando el papá y la mamá se respetan, están inculcando un valor de respeto. Cuando la mamá y el papá se saben dar gracias, otro valor de gratitud. Cuando el esposo le dice: mujer, gracias por la comida, gracias por la ropa, gracias por estar conmigo, gracias por amanecer a mi lado. Gratitud. Y le están enseñando a su hijo a ser agradecido. Yo ayer les decía a los niños que les celebré, que era un montón de niños en la capilla de las hijas de María. Los hijos muchas veces ya no le dan las gracias a los papás. ¿Por qué? Porque no les han enseñado a ser agradecidos. Incluso cuando los papás en la mañana se dicen: hola mujer, o luego se ponen sus apodos: gorda, chaparra, morena, gordo, ¿cómo le dice? Gracias, buenos días, buenas tardes. Porque a veces ya los papás no se saludan como se ven todo el día y prefieren mejor no verse, y cuando se ven, pues, ya llegaste, ándale pues. Pero no le dijiste buenos días, y mejor saludamos al amigo y a la amiga y hasta de beso. Y mientras al esposo y a la esposa, ¿no le estás enseñando a tu hijo a eso? Por eso cuando tu hijo llega de la escuela nomás te dice: ya llegué, porque así se saluda. Pero no te dice: mamá, buenas tardes, ya llegué. Papá, buenas tardes, ya llegué, porque el papá también cuando llega no saluda a su esposa ni a sus hijos. Él quiere descansar porque llegó cansado. El buen pastor enseña con su ejemplo, enseña con sus actitudes, enseña. ¿Quieres tener unos hijos con esos valores de detallista? Enseña a tu esposo, tu esposa a ser detallista con tu marido, con tu mujer. Y de esa manera, el buen pastor conoce a sus hijos, los conoce. Y saben cuando su hijo está triste, cuando su hijo está preocupado y le preguntan: oye, hijo, ¿tú no eres así? ¿Algo te está pasando? Pues papás, esta mañana o esta tarde también, pidámosle al Señor que sus hijos les tengan confianza y que digan: este es mi padre, esta es mi madre, a la que yo le confío, al que yo le confío. Por eso dice: el buen pastor conoce, escucha la voz, las ovejas escuchan su voz y los siguen. Pues papás, gánense esa confianza con sus hijos, pero desde pequeñitos. No nomás los regañen, porque ven papás que cuando se enojan regañan a sus hijos feo, y al rato dicen: ay, perdóname mi amor, no te quise decir eso, pero estaba enojado, enojada. Pues sí, pero ya lo heriste y ya no te tiene confianza, porque dice: si le digo esto, si le digo que en la escuela me pasó esto, me va a regañar.
y ya tenemos en la cabeza el regaño. Pues no, papás, siéntate con tus hijos, con tus ovejitas. A ver, hijos, vamos a platicar, vamos a ayudarnos. El buen pastor corrige a sus hijos. El buen padre, la buena madre, sabe corregir a sus hijos. Y cuando lo sabe corregir, el hijo se siente agradecido. Dice, bueno, mi papá, mi mamá no me regañó, me corrigió. Pues de esa manera, queridos hermanos, hoy que escuchamos estas lecturas hermosas, el buen pastor que alimenta, el buen pastor que conduce, el buen pastor que enseña, pues hoy, papá, pídele al Señor, mamá, pídele al Señor para ser buena pastora, buen pastor en tu casa, porque un día Dios también te va a pedir cuentas de esos hijos. ¿Qué les enseñaste? Que le digas, pues nada más los mantuve, yo trabajaba tanto, porque ahora el mundo del trabajo, ahora el trabajo es el motivo porque ya muchos papás no están con sus hijos, porque dicen, es que ya no ajusta el dinero. Pues ya no ajusta, pero no pierdas lo más hermoso que Dios te ha dado, que son tus hijos, es tu esposa, es tu esposo, y lo demás será por añadidura. La primera es sobre la cuestión de la acción de gracias, la gratitud. En el Evangelio, Cristo nos enseña a ser agradecidos con Dios. Cuando le presentan esos panes y esos pescados, Cristo nuestro Señor le da gracias a Dios. Gracias, Señor, y se realiza la multiplicación. Queridos hermanos, que siempre seamos agradecidos con Dios entre nosotros mismos, de que pongamos en práctica ese don del agradecimiento o de la gratitud, no solo con Dios, entre nosotros mismos. Yo sigo insistiendo entre los esposos, ser agradecidos uno con el otro, y de esa manera le enseñan a sus hijos a ser agradecidos con los papás y también con Dios. Esta acción que estamos haciendo de venir a la misa el domingo es signo de gratitud, de venir a decir a Dios que gracias por una semana y gracias porque nos da la vida, pero además nos concede iniciar otra semana más para seguir haciendo obras que le agraden a Dios. La segunda es sobre la generosidad. Cuando una persona se hace el propósito de ser generosa, muchas veces viene alguien y te obstaculiza para quitarte las ganas de la generosidad. Así sucedió con estos dos apóstoles, Felipe, Andrés, está el joven de los pescados y los panes, y está Cristo. 4 personajes. Cristo, que quiere ser generoso con la gente que lo sigue. Cristo, que quiere ser generoso con la gente que ya lleva días que lo anda buscando y él sabe que tiene necesidad de comer el pan. Y por eso le dice a Felipe, oyes Felipe, 200 denarios bastarán para darle de comer a esta gran multitud. Y Felipe le dice, ni siquiera un pedazo de pan les tocaría a ellos. Se opone. En lugar que le dijera, sí Señor, sabemos quién eres, dice el Evangelio, que Cristo sabía qué es lo que iba a realizar, y por eso le está preguntando a Felipe, hubiera tomado a lo mejor otra actitud de decirle, Señor, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer para que esta gente pueda comer? Al contrario, le dice Felipe, di 200 denarios. Como diciéndole, ni siquiera le intentes, como que es algo ilógico. El que tú le des de comer a tanta gente se opone a esa generosidad. Sin embargo, se escucha otra voz, la voz de Andrés. Y Andrés le dice, Señor,
yo no tengo, pero aquí está un muchacho que trae 2 pescados y 5 panes. Pero dice Felipe, pero bueno, ¿qué es esto tan poquito para tanta gente? Y Jesús dice, hagan sentar a la gente. Seguramente todo mundo se quedó sorprendido, se quedó estupefacto a lo mejor, porque ¿qué iba a hacer Jesús? Y Jesús les da ese ejemplo, les da esa enseñanza de saber confiar en Dios, y Dios es generoso, porque Dios siempre así es, inmensamente generoso. Si Cristo nuestro Señor se hubiera dejado llevar por Felipe, no muestra su generosidad. Este muchacho fue generoso porque les dio, aquí están mis panes, aquí están mis pescados, hagan lo que tengan que hacer. Pues queridos hermanos, que nosotros también, hoy que venimos a la misa, Cristo es generoso. Le das las gracias y Cristo derrama su bendición. Le dices al Señor, aquí estoy, y Cristo también dice, yo aquí estoy con mi fuerza, con mi gracia. ¿Qué necesitas? Hoy también, con la cuestión de la generosidad, hoy pensemos, queridos hermanos, ¿cómo somos en este aspecto de la generosidad? ¿En qué lado te pones? ¿Del lado de Andrés, de Cristo, o del lado de Felipe, el tacaño? No quiere preocuparse, no quiere esforzarse, no quiere poner un plus para que su generosidad resalte. Sin embargo, Cristo, Andrés y el muchacho, generosos. Un cristiano que no es generoso, cuidado. Un cristiano que viene a la misa tiene que ser generoso. Y cuando hablamos de generosidad, no solamente hablamos de cuestión de dinero, no. Hablamos también en cuestión de tiempo, en cuestión de atenciones. Vuelvo otra vez a los esposos. Los esposos tienen que ser generosos. Tienen que saber ser desprendidos. Tienen que saber donarse. El esposo a su esposa, la esposa a su esposo. Esa es la generosidad. Porque unos esposos tacaños, llega el momento en que se enfrían y se reprochan. Tú no me das, yo tampoco. Tú no me dices una palabra bonita, yo tampoco te digo otra. Tú no me das este detalle, yo no te doy más detalles. Y ahí están, estira y afloja, hasta que se revientan. Pero en cambio un esposo generoso que dice, no me está pidiendo mi esposa que yo le lleve este detalle, pero yo lo quiero hacer. Mi esposa no me está diciendo que yo le dé un beso, pero yo se lo quiero dar. Mi esposo no me está pidiendo que yo le prepare esta comida, yo quiero ser generosa con él, que disfrute su comida. Cosas tan pequeñas, queridos hermanos, que nos pueden ayudar a desvolcarnos en esa generosidad. Los papás son generosos. Un papá nomás, el hijo le da un beso y ya lo dobló, aunque lo haya hecho enojar. Un papá nada más, el hijo le dice que lo ama y el papá dice, ¿qué quieres? La generosidad de un padre. Porque si ustedes papás, esposos, no son generosos entre ustedes, créanme que sus hijos también van a ser tacaños. Por eso el papá manda al hijo y le dice, oye, haz esto, ayúdale a tu hermano, a tu hermana. Y dices, no, eso no me toca, a mí me dijiste que yo haga esto nomás. Y ya no lo deja, ya no hace otra cosa. Ya terminó su quehacer, ya terminó su actividad en la casa y está viendo que el otro no ha terminado, pero no es capaz de ayudarle. ¿Por qué? Porque ha aprendido de los papás esa falta de generosidad. Hoy, queridos hermanos,
le pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser generosos. Ser generosos en nuestro tiempo. Ser generosos también si podemos hacer obras de caridad. Saberse desprender de a veces cosas que nos estorban. Yo les decía hace rato, a lo mejor en son de broma, pero las señoras, esposas, abran tantito su alacena, donde guardan todos sus trastes. ¿Cuánto traste tienen? Nuevos, otros seminuevos, y usan el más viejo. Porque dicen, es que este ya está, mira, ya está hasta majado ahí, aplastado, lleno de cochambre, pero ese, y tienen otro de teflón, dicen, no, es que este lo voy a usar cuando venga mi hijo. ¿Y cuándo va a venir tu hijo y que tú no vales mucho? Sean generosas, despréndanse si no usan eso, despréndanse. A lo mejor por un sartén se van a salvar. Luego van a los novenarios de rezo y les dan de estos botes con su tapadera porque les dan su pozole o su mole y ya llevan como 10 y los tienen altoreados. ¿Para qué los quieres? No, pero es que me lo dieron en el novenario, tanto que me costó ir 9 días al rezo. Y que yo regale este bote, pues como que no. Generosidad. Zapatos. Las mujeres que compran más zapatos, los hombres no tanto, el hombre siempre carga el más viejo de por sí, ¿no? Pero la mujer siempre está estrenando. Y ya no se pone, ya se resecaron los zapatos, pero no los quisiste regalar porque son marca Andrea. Esposos, queridos hermanos, seamos generosos, seamos generosos. A veces tenemos 5 cobijas y usamos la misma y la más vieja, porque la otra es cuando alguien te visite, llevas 10 años y nadie te ha visitado. Queridos hermanos, seamos desprendidos, seamos generosos con el que necesita. Ve a regalarla o regálala. No vayan a regalar como hace como 2 meses me trajeron una bolsa de ropa. Yo quisiera quién fue esa persona para regresársela, porque es una burla. Me trajo ropa sucia, mala, fea, que si yo hubiera visto quién es, se la echo en su cara, pues porque no se vale. Hay que regalar cosas buenas, cosas que tú ya no usas, pero que están muy buenas. Por eso hoy, queridos hermanos, aprendamos de Cristo la generosidad, como este muchacho. Aquí están mis 2 pescados, es lo único que tengo. Aquí están mis 5 panes, es lo que tengo. Y Cristo dice, pues yo voy a ser más generoso y les voy a dar de comer a más de 5,000 personas para que vean que Dios nunca anda con tacañerías. Hoy el Señor a ti te bendice porque vienes a la misa. Y Cristo gana algo, Él sigue siendo Dios. Quien sale ganando eres tú y soy yo, porque salimos con la bendición de Dios. Nos ponemos de pie.